En el Zoom apreté en otro lugar y abrí otra reunión. Y yo dije, qué raro que no entran. Quedé afuera. Claro. Yo creo que en 3 años ya lo voy a dominar esto. Más o menos, va a andar. Esperemos estar en el aula. Bueno, vamos entonces. ¿A dónde habíamos quedado? Bueno, Estaba hablando del matadero, que el matadero era una metáfora del país. Era una metáfora del país, donde el matarife, perdón, pero les desactivo el audio, chicos, porque ahí está. Justamente el matarife, Mata 7 se llama, va a ser Rosas, ni más ni menos, va a encarnar. Profe, ¿no se escuchan? Yo no la escucho. No, yo tampoco. Se escucha. Quedó congelada, profe. Vale aclarar que yo pensé que Solo se apagó y se prendió sola, sino que cuando se prendió, se actualizó. Vieron que eso lleva un tiempo, se le ocurrió actualizar. Bien, después se volvió a apagar y me volvió a prender, y ahí pude recién, discúlpenme, bueno, estoy pero por ahora tirar... se la percibe más actualizada. Sí, estoy por tirar este cacharro, pero no sé, de la terraza más o menos. Ay, Dios mío. En fin. La tecnología. Sí, estoy un poco cansada de la tecnología. A mí déjenme el papel y los libritos que los amo y el aula de verdad. Pero bueno, vamos a tratar de llevar a cabo, terminar con el matadero. Bueno, entonces, siendo una alegoría de ese rosismo, lo que hace Echeverría justamente es marcar todo lo negativo que tiene para él el sistema rosista a través de una descripción de un matadero y lo que se hace en ese matadero, que es, bueno, justamente se llevan los novillos, las vacas, pero novillos que es encima se desarrolla durante la época de Cuaresma, donde no está permitido comer carne ni faenar ganado, salvo para los niños, las personas enfermas que necesitaban carne. Bueno. El matadero está en la ciudad. Entonces también hay que ver este texto como la angustia que le provoca al autor esa invasión, porque así lo viven, de ese ámbito rural, bárbaro, brutal, esa invasión que va a llegar a instalarse en la ciudad, en el sur de la ciudad, justamente en el matadero, de la convalecencia, así se llamaba ese matadero. Sí, o sea, la época ya es muy... el momento en donde está situada la acción, se supone que es 1839, a un año de haber fallecido la mujer de Rosas, Encarnación Escurra. ¿Por qué? Porque todos tenían que llevar un brazalete negro en señal de luto, aparte de la divisa punzó, ¿sí? Entonces, ese matadero donde se llevan a los novillos va a estar transitado, bueno, por el matarife, por los chicos, los muchachos que trabajan, que faenan, por las mujeres que son mulatas y negras, que son las achureras, así se les llaman, por perros, todo salpicado de sangre. O sea, la descripción del lugar y de la actividad, cómo se faena, cómo disfrutan de la violencia brutal hacia los animales, es una descripción que uno la puede vivenciar. Realmente está escrito muy bien, pero es lo que Echeverría quiere transmitir, lo que era el rosismo, ¿sí? Y lo que en realidad pasaba acá adentro del país, de ese matadero.
¿no? La persecución hacia el enemigo, lo brutal de la gente que seguía a Rosas, o sea, los muchachos que estaban con los matarifes, que estaban con Matasiete, los otros dependientes, no son ni más ni menos que la mazorca, la representación de la mazorca en palabras de Echeverría, por ejemplo, ¿sí? Eso desde lo que es la descripción. Después lo que es el lenguaje que se utiliza. El lenguaje que Echeverría le pone a los personajes del matadero, los federales, los rosistas, porque ellos gritan viva la Santa Federación, viva Rosas, ¿no? Es un lenguaje soez, sin ningún tipo de límite, brutal, tal como eran sus acciones, ¿sí? Sin reparos, burlón, son desafiantes, tratan de humillar al otro. Ya lo vamos a ir viendo. Por otra parte, cuando el que tiene que emitir un mensaje es el unitario, porque el personaje es un unitario, un muchacho solo, el héroe romántico y bueno, derrotado, ¿no es cierto?, y apabullado, pero a la vez que trata de mantenerse con sus valores hasta el final, va a tener un lenguaje afrancesado, dirían ustedes, un lenguaje, bueno, muy exquisito, muy europeo. Y ahí está el choque que decíamos antes, porque a quien se exalta es a alguien europeizado, ¿sí? Pero ellos buscan atraer al otro sector. Y realmente lo que plantea Cimitar es una gran distancia con el sector popular, por cómo los ve, por cómo los describe, por cómo los trata y les responde, ¿sí? Ahora, él mantiene sus valores hasta el final. ¿Ustedes saben cómo termina? No se los voy a decir. Se muere de un ataque. Se muere de un ataque. Revienta como un sapo. Exactamente, muere de la bronca que tenía, de la rabia que tenía de haber sido maltratado, destratado, humillado por estos salvajes, estos bárbaros, como decían ellos, ¿sí? Entonces, es mantener esos valores hasta el final y que trasciendan, no ser doblegados por ese rosismo, no ser doblegados por la barbarie. La civilización en algún momento va a triunfar. Esta es la idea que ellos plantean también. Este texto es una gran crítica, feroz crítica, pero lo va a escribir Echeverría, se supone que por lo menos lo empieza acá en el exilio interno que tuvo que estar viviendo unos meses en la casa del hermano en una quinta, y después se va a Montevideo, pero va a ser publicado recién en 1871, en Uruguay. Hacía 20 años que había fallecido Echeverría. O sea, no es publicado ni distribuido en el momento. Quedó ahí esperando mucho tiempo, hasta que, bueno, a un editor tiene la intención de publicar todas las obras de Echeverría. La Cautiva, por ejemplo, había escrito bastante, y aparece como inédito este texto de una persona que había fallecido hacía 20 años. O sea, que no fue de circulación durante el rosismo, pero sí describe, sí plantea cómo sentían, cómo vivenciaban los románticos unitarios. Creo que no les gustaría a ellos que le dijéramos tampoco, porque ellos cuestionan a esos unitarios, por lo menos de 1820, ¿no? Los cuestiona como que no supieron hacer las cosas. Le faltaron agallas, le faltaron ideas, inteligencia. Ahora esta nueva élite inteligente, como decían ellos, eran los que tenían en sus manos esta tarea de como refundar una segunda independencia sacando a Rosas del medio.
¿Mm? Obviamente estamos hablando del Matadero, de Echeverría, los otros integrantes de esta asociación que va a ser después trasladada ahí a Montevideo, también van a escribir ya todos en contra del rosismo, y sobre todo cuando el rosismo se revitaliza unos años antes de caer y después, bueno, ya hacia la década del 40 más o menos. Pero fíjense que estos exiliados con intenciones políticas, que aparte escriben, no son escritores literarios, van a apoyar, por ejemplo, a Francia en el bloqueo, en la intención de, derrocar a Rosas también. Y ellos también, en este pragmatismo, son los que van a, auspiciar la idea de que para derrotar a Rosas hay que hacer lo que haya que hacer, aliarse con quien sea, un poco ese motorcito intelectual que después llega al ejército grande, donde, bueno, está Urquiza con otras naciones, derrotando a Rosas el 3 de febrero en la batalla de Caseros, ¿no? Así que es como toda esa capa cultural, filosófica, intelectual, que va a respaldar la acción antirrosista. No es la bélica, pero sí es la filosófica intelectual. ¿Qué van a cuestionar esta gente? Bueno, de Rosas todo, la falta de libertad, van a cuestionar que el pueblo es católico, ellos no comulgan demasiado con tener a la iglesia presente en el Estado también, ¿no es cierto?, sino que buscan esta separación. Van a cuestionar ese nacionalismo de Rosas, esa idea de defensa de lo propio. En este punto ellos eran más universales, ¿no? ¿Qué buscan entonces de lo literario, si van a ser tan universalistas? Bueno, que dentro de la cultura universal se pueda distinguir lo local, lo propio. Pero no podíamos quedar fuera del mundo, como se diría hoy, como he escuchado hace unos años atrás, nos recortaron del mapa y qué sé yo. Y la defensa de lo local, bueno, cuando los intereses económicos de este sector fueron, digamos, un poco tocados, ahí no tuvieron reparo en aliarse y en unirse con otros sectores, incluso internacionales, para tratar de derrocar a quien le cuestionaba ese poder económico y social, ¿sí? Ellos, recordemos esto, son los herederos, según sus propias palabras, destinados por su origen a gobernar el país y a refundar el país. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ver, ahora se me cerró todo, pero bueno, ¿ustedes tienen ahí el texto del Matadero? Como para ir a un pasaje nada más. Sí, lo tengo acá. Yo lo voy a abrir también acá, a ver si podemos... El Matadero Esteban Echeverría. Vamos. Bien. Muy bien. Yo voy a ir compartiendo pantalla, pero si ustedes quieren, también lo pueden... Voy a tratar de compartir. Ahí está. Bien. Bueno, la primera parte del Matadero, no lo vamos a hablar todo porque si no nos vamos mañana. Ustedes tienen otra clase. Pero la primera parte es la ubicación en tiempo y espacio, la descripción de cómo era la época de Cuaresma. Es por abril, seguramente. Es una Buenos Aires muy lluviosa, de hecho eso es algo que ya se plantea de entrada, ¿no? Todo barro, todo sucio, todo es hostil, tal como el romanticismo
nacional planteaba al medio con su gente, ¿no? Lo único, digamos, que podía cobijar, proteger, y sentirse seguro era en el espacio de la ciudad. Pero esta ciudad ahora era invadida por lo peligroso, que era el rosismo, ¿no? Bueno, en este caso era el ganado que traían para justamente matar y proveer a la ciudad. ¿Mm? Entonces, esta es toda la primera parte. Hay unas descripciones que yo se las recomiendo. Si puede ser antes de comer, antes de cenar o antes de almorzar, mejor, porque bueno, tiene cosas así un poco muy explícitas. Vamos a ir a la página 14 directamente. Acá. Que es donde empieza esa trama de enfrentamiento, ¿sí? Porque dice acá, desde acá, mas de repente la ronca voz de él, un carnicero gritó, allí viene un unitario, y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. Perro unitario, es un cajetilla. Monta en silla como los gringos. La mazorca con él. La tijera, es preciso sobarlo. Trae pistoleras por pintar. Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. ¿A que no te la animas, Matasiete? ¿A que no? Dice otro. ¿A que sí? Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Era este un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia Barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Notando, empero, las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo del caballo del Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. Bueno, esta es una partecita. ¿Cómo es la descripción de unos y de otros? ¿Qué se observa? ¿Cómo dirían que escribe Echeverría? Bueno, para marcar diferencias. Con la gente del matadero no se ahorra Sí. descripciones. Ajá. O sea, todo lo que se le puede ocurrir que le puede decir a un tipo se lo dice. Son bien de negativo, cuarta. ¿no? Claro, totalmente. Ay, Y el otro, todas cuestiones negativas. bueno, y el otro muchacho, como bien dice, es un cajetilla, elegante, tranquilo, que va en la suya, sin molestar a nadie, además. Bien. Y es salvajemente agredido sin motivo. Claro. ¿Y qué lo distingue como unitario? La patilla en forma de U, menciona ahí, vaya a saber qué patilla usaban los tipos y que no llevaba la divisa. Así era, bien larga, hasta acá, que con la pera le hacía una U. Claro. No llevaba ni la divisa ni el luto. Ahí está, bien. No hay nada. Pero fíjense que, digamos, qué descripción tan contrastante entre uno y otro. Y esto es lo que utiliza Echeverría y lo que se utilizaba en el romanticismo mucho, el contraste. Uno es bueno y el otro es malo, feo, ¿sí? Y ahora me perdí, no sé por dónde habíamos quedado. Acá. ¡Viva Matasiete! Exclamó toda aquella chusma cayendo en tropel sobre la víctima como los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. O sea, cómo el tratamiento hacia la gente de ese matadero, ¿no? Caranchos rapaces. Atolondrado todavía, el joven fue lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces
hacia su caballo que permanecía inmóvil no muy distante, a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro, y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva estertorio volvió a victoriarlo. ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandilla, cayendo como buitres sobre la víctima inerte. Degüéllalo, Matasiete, quiso sacar las pistolas, degüéllalos como al toro. Pícaro unitario, es preciso usarlo. Tiene buen pescuezo para el violín. Tocale el violín. Mejor es resbalosa. Probemos, dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. No, no lo degüellen, exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero que se acercaba a caballo. A la casilla con él, a la casilla. Preparen una mazorca y las tijeras. Mueran los salvajes unitarios, viva el restaurador de las leyes, viva Matasiete. Mueran, vivan, repitieron en coro los espectadores y atándole codo con codo, entre moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento, como los sayones al Cristo. La sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa de la cual no salían los vasos de la bebida y los naipes, sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los sayones federales del matadero. Notábase además en un rincón otra mesa chica con recado de escribir y un cuaderno de apuntes, y porción de sillas entre las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una de ellas, cantaba al son de la guitarra La Resbalosa, tonada de inmensa popularidad entre los federales, cuando la chusma, llegando en tropel al corredor de la casilla, lanzó en pellones al joven unitario hacia el centro de la sala. «A ti te toca La Resbalosa», gritó uno. «Encomienda tu alma al diablo, estás furioso como toro montarás. Ya le amansará el palo. Es preciso sobarlo. Por ahora verga y tijera, si no, la vela. Mejor será la mazorca». «Silencio», y sentarse, exclamó el juez, dejándose caer sobre el sillón. Todos obedecieron, mientras el joven, de pie, encarando al juez, exclamó con voz preñada de indignación: «Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí?». «Calma», dijo sonriendo el juez, «no hay que encolerizarse, ya lo verás». El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera, todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita, su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. «¿Tiemblas?», le dijo el juez, de rabia, «porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. A ver, las tijeras de tuzar mi caballo, túcenlo a la federal». Dos hombres le asieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortáronle la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de los espectadores. «A ver», dijo el juez, «un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel te haría yo beber, infame». Un negro petizo púsole al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. «Este es incorregible, ya lo domaremos». «Silencio», dijo el juez, «ya estás afeitado a la federala, solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo, ahora vamos a cuentas». «¿Por qué no traes divisa?». «Porque no quiero». «¿No sabes que lo manda el restaurador?». «La librea es para vosotros, esclavos, no para hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza». «Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros.
deberíais andar como ellos en 4 patas. ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero a que, maniatado, me arranquen como el cuervo una a una las entrañas. ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabes que así lo dispuso el restaurador? Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. Insolente, te has embravecido mucho, te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada, denle verga bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desmenuzarme, infame canalla. Atáronle... A este niño. Que desnudarme. ¿Dónde está? En la 18. Acá, ¿no? Degollarme que sí. Desnudarme. Infame canalla. Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el hombre, pateaba, hacía rechinar los dientes. Tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. Echaban fuego sus pupilas, su boca, espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis, como si estuvieran repletas de sangre. «Átenlo primero», exclamó el juez. «Está rugiendo de rabia», articuló un sayón. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo hacia abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas y se desplomó al momento murmurando: «Primero degollarme que desnudarme, infame canalla». Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. «Reventó de rabia el salvaje unitario», dijo uno. «Tenía un río de sangre en las venas», articuló otro. «Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio», exclamó el juez, frunciendo el ceño de tigre. «Es preciso dar parte, desátenlo y vamos». Verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Bueno, en realidad es la mitad de lo que es el matadero. Queda claro el mensaje final, ¿no?, donde claramente dice: esta es la Federación de Rosas. Yo no sé si, creo que no se los mandé, el poema La Refalosa, que justamente es la descripción de esta forma de tortura y de asesinato. Todo lo que les leí hasta acá es una forma de torturar al enemigo, ni más ni menos. Esto es lo que querían que trascendiera, lo que criticaban, lo que querían que se supiera o que
que quedara como idea, ¿no? Que quedara como idea de lo que era el sistema rosista, el régimen rosista, como ellos le decían. Hilario Casubi, que era un poeta eh, hacía poesía, escribía poesía gauchesca, básicamente, escribió justamente La Refalosa, pero lo hace poniéndose en el lugar de un rosista de la mazorca. Entonces, toda la descripción y el relato de justamente de la cacería de un unitario va a estar en un lenguaje desde la perspectiva de ese federal rosista mazorquero, lo cual lo hace más terrible porque hay mucho disfrute en esa acción de asesinar y de hacer sufrir previamente al unitario. Pero en realidad es la propaganda unitaria en contra del rosismo. ¿Sí? Yo se los voy a enviar para que lo puedan leer también, y con esto estaríamos ya dándole un cierre a lo que es el romanticismo. Del romanticismo no vamos a ver Facundo, porque si no, no podemos seguir avanzando, así que utilizamos como obra literaria para analizar El Matadero, que es bastante elocuente en cuanto a plasmar esas ideas y cómo vemos que esa hegemonía cultural y literaria estaba por fuera del grupo de poder político a cargo del gobierno en ese momento. Ustedes pudieron ver, cerrando punto aparte, pudieron ver el video con la parte plástica, de arte plástico, que yo les envié la clase pasada. No Bueno, llegué a allí verlo también. todo, pero empecé a verlo, sí. Bueno, la última parte es sobre el rosismo, perdón, el romanticismo justamente, ¿no? Y allí también se exalta lo exótico, tanto acá como en Europa, ¿no? Se tratan de pintar a personajes locales. Y en este caso yo les envié una pintura de Morel que era sobre un gaucho perteneciente a las líneas de Rosas, ¿no? Y que es un gaucho medio indolente, si uno lo ve, está como medio así tirado, como que no hay acción. Por otro lado, hay otras escenas, otras pinturas, que es un combate entre unitarios y federales de Morel, donde se ve claramente qué tipo de ropa usaban para la batalla, se ve cómo es la lucha, ¿no? Con lanzas y demás. Los invito a que lo vean. El arte plástico es muy interesante. Si bien nuestra base va a ser la literatura, pero bueno, el arte plástico también nos puede dar mucho de contenido, de visión de una época, ¿sí? Lo que les voy a pedir para la próxima clase sobre el matadero es simplemente háganle una lectura rápida, no vamos a ir al detalle, pero sí que identifiquen qué elementos de la época, de la situación política, de las ideas, qué elementos de esa etapa nos aportan a los profes de historia, a los investigadores de historia. ¿Por qué sería una obra desde lo que es la cultura? ¿Por qué nos serviría a nosotros? Como profes de historia, como investigadores. ¿Qué nos aporta? Porque eso va a ser un poco la línea de todo lo que vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Qué nos aporta a nosotros? Bueno, ahora sí, después de los inconvenientes tecnológicos, después de la lectura, no sé si les gusta que les lean, o prefieren leerlo ustedes. A mí, qué sé yo, Sí. por ahí se me duermen, ¿no? No, según el texto, obviamente, ¿no? Pero... Según el texto. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima. Yo les voy a enviar ya material de la unidad 3, uno en particular, no es para que lo lean ni nada, simplemente quiero que hagan esto, sí. Nos quedó lo del himno en el camino, así que la próxima clase por ahí vemos lo del himno, que tenían que identificar alguna estrofa que remitiera al neoclásico,
Y bueno, y esto, y ya partimos con la unidad 3. Gente, buena semana, cuídense, ya vienen las vacaciones, ya llegamos, vamos, ya después es mejor lo que viene. Buena semana. Buena semana, profe. Chao, Chao, profe. Gracias. Un saludo para todos. Buena semana, chao.